El mar en Rarotonga, en las Islas Cook, parecía más tranquilo que nunca. La bióloga marina Nan Hauser, de 63 años y con décadas de experiencia, se deslizaba por las aguas con serenidad. Estaba acostumbrada a la presencia de cetáceos, pero ese día traía algo diferente. Con su cámara submarina, pretendía simplemente documentar el comportamiento de las ballenas de Luga, criaturas que siempre le habían parecido dóciles e inteligentes. La corriente era suave, la visibilidad perfecta. Todo indicaba que sería solo una inmersión más. Mientras filmaba, Nan notó un movimiento fuera de lo común. Una beluga en particular, grande y vigorosa, comenzó a acercarse con insistencia. Al principio le pareció curioso, incluso divertido. El animal la empujaba con el hocico, giraba a su alrededor y la envolvía con sus aletas. Para alguien como Nan, que dedicó su vida al estudio de estos seres, aquello era inusual, pero no alarmante. Solo después se dio cuenta de que ese comportamiento tenía una urgencia que no podía nombrar. Poco a poco, la interacción pasó de lo curioso a lo desconcertante. La beluga empezó a empujarla hacia arriba, en un intento claro de llevarla fuera del agua. Intentó sumergirse para escapar del contacto, pero el animal persistía. Nan pensó que se trataba de una agresión, una hipótesis rara pero no imposible. La confusión aumentaba, hasta que, en un instante fugaz, vio una silueta abajo. Un enorme tiburón tigre se acercaba lentamente, con la calma depredadora típica de quien está en la cima de la cadena alimentaria. En ese momento, todo cobró sentido. El comportamiento de la beluga no era aleatorio, estaba protegiendo a Nan. Se interponía entre la bióloga y el tiburón. Ocultaba su cuerpo tras las aletas y la empujaba hacia la superficie, como si dijera, «Aquí estás a salvo». El depredador merodeaba, dudaba. La beluga se mantenía firme. Era una danza silenciosa entre dos gigantes, y una humana en medio, impotente ante la naturaleza. Cuando finalmente subió al barco, Nan temblaba, no solo por el frío o el susto, sino por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Una ballena beluga, conscientemente, se había arriesgado para salvarla. Era un comportamiento que iba más allá del instinto, tocaba el territorio de lo inexplicable, lo profundo. Ese día, bajo las aguas azul oscuro del Pacífico, descubrió que hay héroes donde menos se espera, incluso entre los gigantes silenciosos del mar. Al pisar nuevamente la cubierta del barco, Nan Hauser se sentía como quien despierta de un sueño que aún no decide si fue pesadilla o milagro. Respiraba con dificultad, intentaba reorganizar sus pensamientos, pero su cuerpo seguía vibrando con la descarga de adrenalina. Ninguna de sus inmersiones anteriores, ni siquiera en las profundidades antárticas, se comparaba con esa. La tripulación notó su rostro pálido y los ojos muy abiertos, pero ella apenas murmuraba. ¿Ella me salvó? Esa ballena me salvó. En los días siguientes, Nan repasó mentalmente cada segundo de esa experiencia. Intentaba entender lo que había sucedido no solo desde el punto de vista científico, sino también humano. La cámara submarina había captado parte de la interacción. No era imaginación, no era fantasía. Las imágenes mostraban claramente a la beluga interponiéndose entre ella y el tiburón, algo rarísimo en el reino animal, especialmente entre especies tan distintas. Y aún con esa prueba en mano, seguía siendo difícil de creer. Relató la historia a colegas y especialistas, pero muchos reaccionaban con escepticismo. Algunos creían que era coincidencia, otros que la ballena solo jugaba, pero Nan lo sabía, con una certeza que no necesitaba pruebas. Esa beluga sabía lo que hacía. Había intención, había decisión. El animal eligió intervenir, y eso cambiaba todo lo que ella creía saber sobre el comportamiento cetáceo. Durante una madrugada de insomnio, sentada frente al portátil, Nan comenzó a escribir. No era un artículo científico, ni un informe técnico. Era un relato crudo, cargado de emoción y humildad. Ahí, ya no era la especialista. Era solo una mujer agradecida por estar viva gracias a un ser del océano. Y con cada frase escrita, sentía que liberaba un peso, un susto y una bendición. Incluso con toda su experiencia, Nan no podía apartar la duda que resonaba en sus noches. ¿Y si nadie le hubiera creído? ¿Y si esa beluga no hubiera aparecido? En lo más profundo, sabía que había sido tocada por algo que va más allá de la lógica, y eso
nunca dejaría de compartirlo. El relato de Nan no se quedó en los círculos académicos. En cuestión de semanas, medios como CBS News publicaron su historia, acompañada del video captado durante la inmersión. Las imágenes se difundieron por las redes sociales como pólvora acuática, encantando no solo a biólogos, sino a personas de todas las edades. La frialdad de la cámara contrastaba con la emoción de sus palabras. Había sido salvada por una ballena. Periódicos, revistas científicas y documentales comenzaron a interesarse por el caso. El video fue analizado por expertos en comportamiento animal que destacaron la inteligencia emocional de los cetáceos y la posibilidad de empatía entre especies. Aquel momento bajo el agua se convirtió en un estudio de caso y un debate ético. ¿Podrían las ballenas tener conciencia del peligro? ¿Serían capaces de actuar por altruismo? Nan, por su parte, recibió invitaciones para conferencias, simposios y entrevistas, pero ella mantenía el foco. Quería que su historia fuera un canal para algo mayor. Hablaba menos de sí misma y más de lo que representaba aquella beluga. En cada discurso, repetía que el océano aún guarda secretos y que somos apenas visitantes en una inmensidad que comprende más de lo que revela. El nombre de Nan Hauser ganó notoriedad global, pero no se dejó deslumbrar. Usó la visibilidad para promover la conservación marina, incentivar el respeto a los cetáceos y recordar que, bajo las olas, hay héroes que nunca verán los reflectores. La beluga, por supuesto, permaneció anónima, y tal vez así lo hubiera preferido. Ese episodio no solo salvó una vida, redefinió fronteras entre el ser humano y el animal, entre ciencia y sensibilidad, y demostró que, incluso en tiempos de escepticismo, aún hay espacio para lo improbable en los corazones que se mantienen abiertos a lo que la naturaleza tiene para ofrecer. Meses después, el impacto de aquel día aún resonaba en Nan. A veces, al caminar sola por la playa al atardecer, se sorprendía contemplando el horizonte y recordando la mirada de la beluga. No era solo un animal, era una presencia. Sentía que ese encuentro había abierto en ella una ventana sensorial, como si ahora viera el océano no solo con los ojos, sino con el alma. En inmersiones posteriores, sin importar el lugar, Nan comenzó a notar sonidos, movimientos y gestos que antes le pasaban desapercibidos. Era como si estuviera en sintonía con algo mayor. Aquel rescate despertó en ella una conexión que antes era científica y ahora rozaba lo espiritual. El agua, que ya era su hogar, se convirtió también en su maestra. Empezó a guiar a sus estudiantes en el campo con otro tipo de enfoque. Enseñaban no solo sobre cetáceos, sino sobre sensibilidad, intuición, sobre escuchar un más allá de los oídos. Repetía que los animales no hablan nuestro idioma, pero se comunican de una forma aún más profunda. Solo hay que querer escuchar. En uno de los encuentros con estudiantes, una joven le preguntó, ¿crees que ella sabía que debía ser salvada? Nan sonrió, miró al mar y respondió, creo que sabía que yo merecía vivir. Una respuesta que no cabe en un laboratorio, pero que resonaba con una verdad total. Y en su interior sentía que aún quedaba algo de esa energía con ella, una especie de escudo invisible forjado por la gratitud. Era como si la beluga, al salvarla, le hubiera también dado una nueva misión. No solo contar la historia, sino honrarla con cada inmersión, cada clase, cada gesto de respeto por el mundo marino. Porque la vida a veces nos salva en silencio y nos enseña a hacer lo mismo por los demás. Incluso años después, la historia de Nan sigue contándose como una leyenda moderna de las profundidades. En conferencias, libros, charlas entre buceadores y en los pasillos de universidades, su encuentro con la beluga se menciona con reverencia. Ella misma suele decir que en ese instante descubrió que la inteligencia no solo se mide por el pensamiento lógico, sino también por la compasión. Nan empezó a defender con más pasión la creación de santuarios marinos y la protección de especies, como la beluga, cuya conciencia parece superar lo que la ciencia tradicional se atreve a admitir. En cada proyecto de conservación, lleva consigo no solo datos y estadísticas, sino una historia que conmueve, inspira y transforma. En documentales el ave sonriendo frente al mar, con los ojos húmedos y la voz pausada. Habla sobre la importancia de escuchar el llamado de la naturaleza, de respetar las señales y sobre todo, de reconocer que hay vida inteligente que no habla, pero siente, y siente profundamente. La beluga, que no volvió a ser vista, permanece para ella como un símbolo eterno, una guardiana invisible. Y para quienes escuchan esta historia queda una certeza. El océano no es solo misterio,
sino también hogar de milagros. ¿Qué otras criaturas esperan, silentes, su oportunidad de salvar a alguien? ¿Qué otras vidas han sido preservadas por actos de coraje que nunca salieron a la luz? Si quieres seguir descubriendo historias extraordinarias como esta, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal, y revisar el comentario fijado para encontrar el enlace al reportaje real que inspiró este video. Porque a veces es en las aguas más profundas donde surgen los gestos más nobles de la Tierra.